Precisamente ampliamos más acerca de esta propuesta enviada por el presidente de la República, dice ABC Digital a esta hora. IPS Ejecutivo presenta a los apurones el plan para elevar años del cálculo de jubilación, mientras que en el Congreso están analizando la polémica ley de la función pública y la carrera de servicio civil. En medio de una ola de críticas, el Poder Ejecutivo dio entrada al proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del IPS, que elevaría de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación. En este sentido, dice más también ABC Digital, el presidente Santiago Peña remitió esta mañana a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que estaría modificando el régimen legal de jubilaciones del IPS, por el que se establece que la jubilación ordinaria para quienes tengan 25 años como mínimo de servicio y 60 años de edad se calculará basándose en el promedio de salarios percibidos por el trabajador en los últimos 10 años. Actualmente el cálculo se hace sobre la base promedio de 3 salarios percibidos durante los últimos 3 años y proponen que el incremento sea gradual. Estas consecuencias de la propuesta del Ejecutivo sobre la jubilación será evidentemente una reducción para los nuevos jubilados, dice ABC Digital. Edgardo Romero ya nos cuenta sobre las repercusiones acerca de esta propuesta. Edgardo, ¿qué es lo que dicen acerca de esta intención de hacer una reforma a la Carta Orgánica del IPS? Contanos. Si bien es cierto, el documento ingresa en estos momentos al Congreso Nacional para su análisis y lo haría a través de la Cámara Baja, varios senadores ya tienen el documento, inclusive mencionaban que estarían analizando en los próximos días para tener un criterio más cercano a lo que se plantea desde el Poder Ejecutivo, pero en líneas generales, por lo menos desde el sector oficialista del Partido Colorado, refieren que podrían apoyar esta propuesta inicial de elevar a 10 años o 120 meses y a partir de ahí calcular los haberes jubilatorios. Es una propuesta que precisamente al venir del Ejecutivo estarían acompañando. Sin embargo, Sara, desde el sector de la oposición, con los senadores con quienes conversamos, refieren que en principio la cuestión hay que analizar en profundidad y enfocarse puntualmente en los recursos que hoy están administrando desde el Instituto de Previsión Social, como así también los controles internos. Desde el oficialismo refieren que hay avivadas, desde la oposición refieren que hay que analizar con exactitud y puntillosamente varios aspectos, no solamente lo relacionado con el promedio de los haberes. Y también decían desde la oposición que esto, al no controlarse los recursos del Estado, se estaría recargando justamente esa responsabilidad sobre los aportantes. Mayores controles internamente es lo que refieren desde la oposición y desde el sector del oficialismo estarían acompañando. Lo que refieren referentes, senadores de la oposición sobre esta nueva propuesta del Poder Ejecutivo de elevar a 10 años el promedio para el cálculo de los haberes jubilatorios. Plantear simplemente, a ver, vamos a resolver la ineficiencia del ente poniéndole más cargas al asegurado es la parte más fácil. Pero si seguimos malgastando el dinero del IPS y si el Estado no paga sus obligaciones, este mismo problema se va a volver a presentar dentro de 10 o 15 años. Y dentro de 10 o 15 años, en vez de 10 años, va a ser 15 años. O sea, la reforma tiene que ser mucho más. No es la solución. A lo mejor se tiene que discutir, ¿verdad? Habría que ver. Pero primero nosotros tenemos que establecer la garantía para que el ente funcione en beneficio de los asegurados, funcione bien, se use bien el dinero de los asegurados. Hay que hacer las medidas correctivas en la patronal, que siguen siendo los porosos históricos. Acá hay muchísimos patrones que le descuentan. Yo he hecho denuncias acá de guardias de seguridad que le descontaron durante 5 años a los trabajadores y se comieron la plata. Ellos no tienen el aporte, perdieron 5 años de aporte y el otro goza de buena salud, enriqueciéndose y ganando licitaciones en las binacionales. ¿Y cuál es la reacción de los asegurados y los pacientes del IPS con relación a esto que podría concretarse ya incluso con una mayoría cartista? José Haidt tiene más información al respecto, te escuchamos.
Efectivamente, hablamos con tanto los gremios, sindicatos de trabajadores que vienen ya desde el primer anuncio que hizo el presidente de la República y desde el Instituto de Previsión Social de modificación de esta Carta Orgánica ya venían rechazando esto y obviamente ahora vuelven a rechazar este envío que ha hecho el Ejecutivo luego de unas sugerencias que dio la propia Gerencia de Prestaciones Económicas del IPS. Para ellos lo que se busca es precarizar cada vez más la labor, el trabajo de las personas, de los asegurados y por supuesto que la jubilación cada vez que valga menos, dicen ellos, porque no buscan solucionar los problemas de profesionales de fondo, buscan tocar los aportes jubilatorios, pero no así los problemas de corrupción, irregularidades y demás que ocurren dentro del IPS. Esto es lo que decía Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista, al respecto de esto. En este sentido, también en el IPS se está dando estos cambios. Pero por otro lado, no ven la corrupción, los negociados, que es la causa fundamental que están llevando al debate al IPS. Uno de los elementos que ellos dicen que los fondos previsionales ya está en crisis y va a colapsar si nosotros no hacemos estos cambios y apuntan a quitar derechos de los trabajadores. Imagínense, el aumento del prorrateo de los 10 años significaría disminuir tu jubilación al jubilarte a 40 a 35%. El mínimo va a ser 25%. Hay casos que va a llegar a 50%. Si vos ibas a cobrar 2.600.000 tu jubilación, que es el promedio cuando vos te jubilás y cumplís todas las normativas en este prorrateo de 3 años sobre salario mínimo. Si vos ganás salario mínimo, te jubilás con casi 2.600.000 hoy en el IPS, con el prorrateo de 3 años. Ahora con el 10 años vas a estirar todo tu salario de los 10 años, vas a dividir por 120 meses y ese el resultado va a ser como mínimo vas a cobrar, es decir, te va a afectar 25%, hay casos 30% y hay casos 50%. Es decir, que esto va a ser un golpe muy fuerte para los futuros jubilados a corto tiempo. Jubilados más pobres y más miserables está haciendo este gobierno corrupto de Santi Peña. Ahora, ¿qué dicen la Asociación de Asegurados del IPS, los que ahora forman parte del IPS y van a ser jubilados más adelante? Ellos también están hablando y rechazando los proyectos que envían desde el Ejecutivo. Ellos dicen, está bien, nosotros no estamos en contra de que se extienda de 3 años a más para el control que se va a hacer para la jubilación después del cálculo. Sin embargo, lo que está mal es la fórmula, porque la fórmula que se va a utilizar para hacer el cálculo de jubilación toma como referencia el índice del precio del consumidor y dicen ellos, lo que fue hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años, no es lo mismo que lo que vale el dinero hoy en día o el momento en que te vas a jubilar. Entonces esos cálculos son los que se deben ajustar y se debe cambiar realmente para que sí sea equitativa esa jubilación y que sea justa también para los trabajadores. Escuchamos lo que decía Eduardo Aguayo, él es el presidente de la Asociación de Jubilados, de Asegurados del Instituto de Previsión Social. Nosotros tenemos de acuerdo que se tome como periodo para hacer ese cálculo los últimos 10 años de manera tal a obstaculizar esto que se viene haciendo. Sí, tenemos acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuál es la fórmula que se va a considerar para hacer esa promediación y en consecuencia determinar el haber jubilatorio. Ese es el problema. ¿Y por qué? Porque hasta donde tenemos entendido, el indicador en el marco de esa fórmula a considerar es el IPC. Y el IPC no refleja el costo de vida, no refleja lo que sí efectivamente significa materialmente la canasta básica familiar. Creemos que el BCP distorsiona completamente eso. Y el propio ministro de Economía había señalado de que efectivamente el IPC es un indicador que no es del todo fiable. En consecuencia, el problema está en tomar los últimos 10 años, sino con qué fórmula se va a promediar.
Ese es el problema que tiene o que presenta, digamos, este proyecto, porque toma el IPC como indicador de referencia. Y nosotros creemos que no puede ser el IPC el único indicador. De hecho, creemos que hay un desfasaje de por lo menos el 30-35% de lo que vale el salario con el costo de vida.